there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, el doctor Dupree, Lauren Larson, el doctor David Watts y Paris Reagan y ustedes. Estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. ¿Y tenemos alguna salida próximamente, Lauren? No, señor, no por ahora. No en el futuro cercano, doctor Watts. Sí, señor, quisiera hacer un anuncio. Se suponía que iba a predicar en Abbeville en febrero. Eso tuvo que ser reprogramado porque el pastor Kenny Fleming y su equipo van a ir a Pakistán. Iban a irse en febrero, pero tuvieron que hacer cambios, así que voy a estar cubriendo en Cross Point Church el 16 de abril. Así que quería anunciar eso. No es la culpa de televisión, es mi culpa, no lo pude cambiar a tiempo. Así que la gráfica vamos a tener que cambiarla. Pero también quería mencionar rápidamente que el 26 de febrero voy a estar en Dickinson, Texas, en Dominion Church con el pastor Thurston para el servicio de las 9 a.m. Así que esperamos con anticipación 9 y 11 de la mañana para todos nuestros amigos en Houston. Dickinson está en las afueras de Houston. Quisiéramos verlos allá. Quiero dar un testimonio rápido. El fin de semana pasado estuve en Magnolia, Texas, en Living Waters Church. Y el pastor Michael Colson, que ha estado allá desde 1977, él sigue este ministerio, lo siguió desde los 70s y 80s y 90s. Dijo que él perdió un poco de comunicación con el ministerio a principios de los 2000, de la década del 2000. Comenzó a sufrir varias cosas en su vida y dice que el Señor le dijo a él que dependiera de la cruz por la respuesta. Y él dijo, Señor, ¿qué significa eso? Y como en el 2011 encendió el televisor y esta cadena estaba al aire y comenzó a sintonizar otra vez y dijo también que así es como uno puede vivir lo que me han estado diciendo. Así que el Señor estaba llevando al corazón, necesitaba confirmación. Y él dijo, bueno, Dios, porque él dijo, yo creo en la cruz, yo predico la cruz para salvación, pero no entendía la cruz con respecto a cómo vivir la vida de santificación. Entonces el Señor lo trajo de vuelta al ministerio en el año 2011 para que continuara sintonizando y ha sido una gran bendición. También conocí a la hermana Peggy, su cuñada que va a la iglesia, ¿verdad? Sí. Una señora muy linda. Tuvimos un tiempo muy excelente este fin de semana. Bueno, qué bueno escuchar eso. Me parece que las personas allí en Abbeville, ellos están asociados con la distribución, ¿no? Correcto, sí, están programando todo, fueron aprobados para un contenedor grande de la Biblia de Estudio del Expositor, 12,500 Biblias que irán hacia Pakistán. Sí. Así que eso es algo un milagro. Tremendo, un gran milagro, y usted sabe cómo es con el envío, viajes, Pakistán y todo eso, tratando de programar las cosas, es difícil lo que tienen que hacer, así que tuvieron que mover eso hasta abril y yo voy a ir para allá. Paris. Sí, señor, quería mencionar que el sábado en la noche vamos a tener nuestra noche de avivamiento en el Centro Familiar de Adoración, pero va a estar en el auditorio de Crossfire. Así que necesitamos, cuando lleguen ustedes aquí van a ver letreros que los van a dirigir en la parte de atrás donde está el auditorio Crossfire. Vamos a tener servicios a las 7. Joseph va a estar dirigiendo el avance de adoración y después predicaré yo. Tendremos también una fogata con malvaviscos y, bueno, diferentes cosas, pero vamos a estar ahí todos juntos en comunión. Los animo que si están cerca de esta área, vengan por favor a visitarnos. Vengan y acompáñenos el fin de semana y vayan a la iglesia con nosotros. Tengan un fin de semana maravilloso. Estamos esperando ese servicio el sábado en la noche. Y el 4 y 5 de febrero voy a estar en McCrory, Arkansas, con el pastor Al J. y Cynthia Hoots. Vamos a tener un servicio el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10:30 a.m. en McCrory, First Assembly of God en McCrory, Arkansas. Si están cerca de esta área, les animamos a que vengan y nos acompañen. Nos encantaría conocerlos, saludarlos allá en Arkansas. Y el 25 y 26 de febrero voy a estar en Katy, Oklahoma, con los pastores Daryl Coffey en Betts Ministries. Tendremos un servicio a las 10 a.m. el sábado y a las 7 p.m. también. Y después un servicio en la tarde a la 1:30 p.m. Si
Si están cerca de esa área en Kenny, Oklahoma, nos encantaría tenerlos en esos servicios también. Dave Smith, En poco tiempo vamos a estar en Message of the Cross Family Worship Center en Hayden, Alabama, a finales de marzo. Animamos a la gente que si viven en el área de Birmingham o al norte de Birmingham, Alabama, vayan a esa iglesia si están buscando una iglesia buena. Vamos a estar nosotros allá en el final de marzo. muy bien. John, Nada por ahora, pero cosas están a punto de programarse. Dr. Dupree. No por ahora. Bueno, quiero mencionar lo siguiente sobre el seminario. El doctor Dupree es nuevo con nosotros, acaba de empezar aquí con nosotros unos cuantos días atrás y qué bueno tenerle, ¿no? Y decimos lo mismo sobre el doctor Watts de igual manera. Y si usted está interesado en aprender el mensaje de la cruz, debe de considerar este seminario, porque es uno de los pocos lugares, y no, yo no conozco otro, que se enseñe este material en cualquier otro lugar, y espero yo estar equivocado, ¿no? Pero si usted necesita información, llame al ministerio, aquí le darán toda la información que usted necesite, y yo firme y fuertemente le recomiendo que usted considere lo que refiere a este seminario. Los padres tienen que tener mucho cuidado de dónde envían a sus hijos. Claro que sí, así Y es. muchas veces los jóvenes no saben que lo más importante en su vida es encontrar la voluntad de Dios para sus vidas, el don de Dios para sus vidas. Y si ustedes están luchando con eso, vengan un año o dos al Instituto Bíblico y Dios los dirigirá. Encuentren la voluntad de Dios. Así es, así es. Recientemente estaba leyendo un artículo sobre lo que cambiaron en lo que tiene que ver la probabilidad lista, y en una parte del espectro tenían 100%, usted es un fuerte creyente, cree Dios, hay un Dios en el cielo, y la otra parte es un fuerte ateo, y dividieron en cada subsección los distintos niveles de creencias hacia el cristianismo, teísmo o hacia el ateísmo, y en el centro está alguien que al punto de 50% no podía probar que había un Dios y tampoco descontaba que no había uno. Así que al punto de 50%, muchos se inclinan hacia el teísmo, es decir, el cristianismo, y otros hacia el ateísmo. Y el estudio concluyó con que más de 70% de los estudiantes que atraviesan lo que se llaman las universidades seculares y universidades no sectaristas estaban en ese centro del espectro, inclinándose hacia el ateísmo. Es decir, no están creyendo a Dios, en Dios, o si existe o no un Dios. Y lo que asusta es que muchos de estos estudiantes entrevistados o en estas encuestas crecieron en la iglesia, crecieron en hogares donde cuando cumplieron los 18 años y fueron a las universidades, concluyeron con muchas dudas sobre la existencia de Dios y empiezan a caer en ese espectro de probabilidades ateístas. Y lo que asusta eso es que aún personas en seminarios ni siquiera estaban 100% inclinados hacia el hecho de que Dios existe. Así que es algo preocupante cuando vemos ese deslice. Y yo le puedo garantizar, no es un problema eso en el seminario. 100% del personal docente y el personal que trabaja allí creemos solamente, no creemos no solamente que hay un Dios, sino que el Dios de la Biblia es Dios y creemos en Jesucristo. Eso predicamos, enseñamos que el mensaje de la cruz centra todo lo que hacemos en nuestro seminario, sea una clase de inglés o sea una clase de teología. Realmente todo estudiante que, como el hermano Larson lo ha mencionado tantas veces, aprende digamos, un estudio profundo de Romanos. Estamos comprometidos con ser un seminario que cree en la inerrancia de la Biblia, el mover del Espíritu Santo y el mensaje de Cristo y este crucificado. Y no es algo de lo que vamos a movernos o que vamos a titubear en ello. Así Entonces, que yo
Le invito a usted, si está considerando un seminario para usted o algún familiar, considere este seminario, no se arrepentirá y aprenderá muchas cosas. Bien, vamos a Gálatas en esta mañana, capítulo 4. De hecho, Dave, vamos a leer en el versículo 1 y así repasar y vamos a empezar a comentar en el versículo 4. También digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Pablo continúa con el argumento acerca de la inferioridad de la condición de la ley usando una ilustración de la vida contemporánea. Sino que está debajo de tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Se refiere al momento en el que llegará a ser mayor de edad y por lo tanto listo para aceptar la herencia. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Las pasiones y el orgullo que esclaviza a la humanidad. Hermano Swagger, permítame interrumpir esto un momento. Adelante. Cuando vemos estos términos, los elementos bajo los rudimentos del mundo, ese término se presenta ampliamente en el ámbito de la escolaridad, pero en cuanto a su entendimiento base y su interpretación muy elemental, estamos tratando con ambos, los judíos y gentiles, las verdades elementales que los gentiles tenían eran ídolos paganos, pero ahora Pablo pone al judaísmo en la misma categoría. Y él Importantes. lo hace y lo dice una vez más en el primer capítulo. Él llama al judaísmo la religión de los judíos. Ni siquiera lo califica o él se califica como un miembro de esa secta o de esa religión. Y los poderes de las tinieblas que operan en el mundo también operan en la religión. Claro que Entonces, sí. regresar a lo que ahora ya no es el sistema de Dios para relación es ponerse a sí mismo bajo el paganismo o, una vez más, bajo impiedad, bajo las potestades de las tinieblas. Lo que estás diciendo es que la situación que Pablo trataba aquí era mucho más seria de lo que muchos Necesitamos reconocen. reconocer que la única verdadera bendición para el alma es el verdadero cristianismo y no se puede dejar eso y regresar a lo que antes uno era en el mundo. Algunas de estas otras, bueno, como estos hermanos jóvenes que estaba refiriendo el doctor Watts, si uno deja lo que a uno se le ha dado, usted no va a encontrar felicidad y cumplimiento, va a encontrarse usted bajo la atadura de fuerzas poderosas que buscan destruirlo. Que son más fuertes que nosotros. Correcto, y eso puede ser religión y también puede ser paganismo. Así es. Así es, y realmente ¿Cuántas personas que dicen ser cristianas están involucradas solamente en la religión? Un gran número. yo diría que la gran mayoría. Ellos están envueltos en una esclavitud realmente. Es lo que él lo llama. Estábamos atados bajo los elementos y rudimentos del mundo, pero una vez más, estos son los elementos base que son espíritus demoníacos. Bueno, permítame hacer esta pregunta entonces. Yo no quiero ser muy duro acá, pero tampoco no quiero pasar por encima de ello tampoco. Cuando ponemos algo por encima de la cruz o en lugar de la cruz, ¿a dónde nos deja eso? Es un ídolo, hermano Suárez, se convierte en un ídolo. Cualquier cosa que se interponga entre Cristo y el crucificado se convierte en ídolo para ese individuo. Como los judíos, ellos tomaron la Torá, los mismas, los dichos de Dios y los tergiversaron y de ello hicieron su propia religión. Lo mencioné el día de ayer, pero miren, Disculpa, John, pero eso quiere decir que las denominaciones pentecostales modernas han aceptado la psicología humanística como la solución para el sí, dilema de los y hombres. eso se ha convertido en su ídolo y ellos protegerán ese ídolo más de lo que protegerán la palabra de Dios. Y bueno, eso no lo dudo en lo absoluto. Jesús dijo, hablando de esto, a los discípulos, les dijo, como Isaías profetizó, hipócritas han escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos. ¿Cuánto me adoran enseñando doctrinas de hombres? Dejando el mandamiento de Dios, mantienen la tradición del hombre, lavándose y los artículos también y muchas otras cosas que hacen. Y les dijo,
rechazaron el mandamiento de Dios para mantener sus propias tradiciones. La tradición se convierte en el ídolo y eso se convierte en algo más importante que la palabra de Dios. La iglesia tristemente ha hecho lo mismo, sea la vida con propósito, sea la psicología, sea la palabra de fe. Y aún hay doctrinas dentro de las denominacionalistas tradicionales que precedieron a la cruz. El dilema del hombre es el pecado, y ese es el problema del pecado. La cruz de Cristo solamente es lo que va a resolver ese problema, nada más lo va a hacer. Y cuando nosotros aceptamos otras cosas, nosotros estamos poniendo a un lado, desechando eso por lo que Dios ha pagado un precio tan Amén. grande al entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para que podamos tener victoria sobre el pecado. Dios quiere que tengamos victoria sobre el pecado. Y eso no se refiere a una perfección sin pecado, porque la Biblia no enseña eso, pero sí que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo dice así la Biblia. Entonces, el dejar la cruz a un lado, digamos así, es como algo que ya no usamos y simplemente pues está allí. Eso es un pecado de proporciones terribles, considero. Exactamente, el Señor lo dejó en claro aquí con respecto a ellos. Ellos prefieren mantener la tradición del hombre y ellos me adoran en vano porque usan como muchas de estas cosas cristianas que escuchamos el día de hoy. Bajo esclavitud. Digo cosas cristianas, pero utilizan terminología cristiana para describir ciertas cosas como la psicología o los psicólogos cristianos. Cuando comencé a escuchar eso, yo hace años dije, esa es una contradicción, no puede ser un psicólogo cristiano, no tiene sentido, porque si uno conoce la psicología, se sabe de que no se pueden mezclar las dos cosas. Bueno, son como los camioneros cristianos. Hay cristianos que son camioneros, pero no quiere decir que hay un estudio especial para los camioneros y la psicología. Se encuentran diferentes ídolos y los llamo ídolos porque atraen a la gente, o sacan a la gente de donde tienen que ser, atraen a la carne con ciertas cosas atractivas y así es como ellos lo hacen. Pablo tuvo que tratar con falsos maestros así, porque ellos atraen a través de la concupiscencia de la carne. La carne puede ser emocionada y movida emocionalmente fácilmente, muy fácilmente puede ser algo aparte de la palabra de Dios. Doctor Dupree, le hago la pregunta, ¿qué tan mala está la situación en lo que refiere a la manera, la psicología en lugar de la Biblia? Hemos tomado el poder de Dios y lo hemos negado. Y estamos tratando de solucionar el problema humano a través de la humanidad. Y eso no se puede No hacer. se puede hacer. Pero si usted va a muchas de nuestras iglesias el día de hoy, ¿cuándo fue la última vez que escuchó un buen mensaje sobre el pecado? La gente no trata con el pecado porque los predicadores no lo están exponiendo ya más. Y si usted va a muchas de nuestras iglesias pentecostales, no podrá diferir las iglesias pentecostales de lo demás porque no permitimos Eso que los dones operen ya más. ya no. Nos hemos hecho tan sensibles al buscador que no queremos ofender a nadie. Así que tomamos cualquier cosa que nosotros pensamos que van a ofender a las personas y lo sacamos. En vez de predicar la verdad, en vez de predicar la cruz y predicar la sangre de Cristo, predicar en contra del pecado. Años atrás, nosotros compramos una estación de radio en Texas y mientras yo estaba esperando por los abogados que terminasen todo lo que ellos usualmente hacen, tuve la ocasión de compartir tiempo con el dueño de la estación que estábamos comprando. Y él empezó a hablar del Señor y me dijo, Reverendo Swagger, me dijo, yo soy metodista. Me dijo, mi familia era metodista y yo he sido metodista pues toda mi vida. Ella dijo, los metodistas han perdido su dirección. Y no perdieron su dirección con la iglesia llegando a la iglesia con una Biblia detrás de sus brazos o debajo del brazo, sino que sucedió esto cuando los seminarios empezaron a graduar predicadores Amén. que ya no creían la Biblia. Exactamente.
Y él dijo, allí es donde perdimos la dirección. Y estamos hablando de un miembro de una iglesia que no tiene pretensión de ser un predicador. Pero él lo dijo claramente. Así es. Perdimos nuestra dirección cuando los estudiantes fueron graduados en los seminarios y ya no creían la Biblia. Exactamente. Y, y yo hago la siguiente pregunta, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Qué tan lejos estamos en los seminarios pentecostales? ¿Qué tan lejos estamos de seguir la misma dirección? Y no me refiero a que lo hemos hecho, yo simplemente hago la pregunta. Muchos de los seminarios pentecostales que yo he visitado, hablamos de la distintiva pentecostal, pero realmente no se habla de operar en los dones. No se habla de la liberación. No se habla de la oración. Por eso es que institutos como el Instituto Bíblico Jimmy Swaggart son críticos. Estábamos hablando anteriormente de hacer que unos estudiantes vengan a un instituto, una institución que va a presentar el fundamento dentro de ellos y que no comprometerá la verdad, que no se disculpará por un mover de Dios. Saben, lo voy a decir de esta manera, y yo creo que estoy correcto al decirlo. La mayoría de las iglesias que estos predicadores visitan y a las que ellos van, no todos, pero cuando digo la mayoría, creo que no me equivoco. Ellos aprenden el mensaje de la cruz aquí y luego ellos fueron y establecieron una iglesia Sí, donde quiera que ellos fueron, ¿no? sí, ¿Correcto, hermanos? correcto, muchísimo, sí. A lo largo de los años, si no ha sido el principio de la iglesia, ha sido la reconstrucción de una iglesia. La única diferencia conmigo es que yo he sido invitado a muchas de las iglesias de las asambleas de Dios que sus pastores estaban en un punto en el que decían, Dios, lo que estoy haciendo no está funcionando, necesito algo diferente y ellos se han conectado a este mensaje porque Dios ha abierto la puerta para, a través de la televisión o como sea que hayan escuchado algunas personas, y no estoy diciendo esto en vano, pero algunas personas comenzaron a ver esta cadena, personas que yo conocía personalmente porque yo vine para acá, así que ellos han comenzado a sintonizar y a conectarse con lo que se ha dicho y lo que se presenta aquí. En mi, en lo personal, a mí se me ha invitado a ir a iglesias que han comenzado por este ministerio, pero también he sido invitado a iglesias donde los pastores me dicen, no me importa que esté en la puerta, vamos a comenzar a predicar la cruz, no me importa cuál sea la etiqueta denominacional, vamos a predicar la cruz. Y hermano Schwager, lo que usted preguntó hace momentos atrás acerca de los seminarios y universidades, estaba leyendo yo un libro que es un comentario sobre las escrituras de Lucas que se llama La teología carismática de Lucas, y allí había información de una persona que creo que se llama Mark Allen Powell, y mientras él estaba escribiendo ese documento, él explicó su experiencia o experiencias sobre ser un joven en sus primeros años en el seminario. Y él dijo que hablaba en lenguas casi todos los días. Él dijo que creía que Dios le estaba dirigiendo de una manera sobrenatural, que Dios le empoderaba para hacer cosas que personalmente él no podía hacer por sí mismo. Dijo que si hubiese puesto una etiqueta sobre mí cuando estaba en el seminario, yo era muy pentecostés, pero si vamos al futuro 10, 12 años, estoy entrando ahora a un programa doctoral, ya no soy pentecostal, es lo último que me define. Así que salió de su programa doctoral y él ahora ha estudiado los evangelios y ha escrito comentarios sobre el evangelio de Lucas, comentarios sobre el libro de los Hechos, y él dijo que con todo lo que él leía y aún de su propia experiencia escribiendo sobre esos libros en específico, él sentía que era una persona de afuera, externo, pero mirando a través de una ventana, tratando de describir las cosas que estaban adentro de la casa. Y él dijo, primordialmente, allí es donde el edurismo está hoy día, en el libro de Lucas y sobre el libro de los Hechos. No está hablando esto solamente de comentarios protestantes, sino que también está hablando de comentarios pentecostales sobre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Pero dijo, ahora para hablar o hablando bien de él,
dijo que leyendo ese comentario le hizo reconsiderar esos días y él dijo lo siguiente, él dijo, mi iglesia y muchas de las iglesias en América hoy día, nuestra teología tuviese muchos problemas con la teología de Lucas si Lucas quisiese que el libro de los Hechos se continuase llevando a cabo en nuestras vidas hoy día. Él dijo, Lucas no fue que el Espíritu Santo inspiró y le puso y lo puso en el carón de las Escrituras. Así que si la teología de Lucas fuese un problema para las iglesias hoy día, la teología nuestra no hubiese sido un problema para Lucas en aquel momento. Y nunca olvidé eso, ¿no? Porque una gran parte del mundo pentecostés hoy día, mientras Lucas tal vez los hubiese escrito, es difícil para ellos, pero si Lucas lee nuestra teología hoy día, tendría problemas, porque el punto es que el libro de los Hechos todavía es para la iglesia hoy día, sigue Correcto, siendo sí. relevante. Amén, así es. Yo creo que nosotros estamos en una encrucijada o en un cruce, estamos en el Sí. comienzo. Y yo creo que este seminario tiene la oportunidad de cambiar las cosas en Amén. la dirección o hacia la Sí. dirección correcta. Y nunca vamos a tener una mayoría, así que no podemos anticipar eso o trabajar en ese pensar. Pero sí, Dios nos va a ayudar y Dios nos ayude para que podamos predicar y enseñar lo que dice esta Amén. palabra y solamente eso. Y eso puede ser una gran diferencia. Ese camino menguante de la escolaridad ha sido la aceptación de la aceptación parcial de la escritura o de la aceptación limitada de la escritura. Nosotros creemos en la inspiración verbal plenaria 100% desde Génesis hasta Apocalipsis, así es inspirada totalmente. por el Espíritu Santo, porque la inspiración parcial y la inspiración limitada, la gente dice, bueno, esas son palabras de los escritores, no necesariamente palabras de Dios. Bueno, entonces, una vez que uno trata de comenzar a determinar qué eran las palabras de Pablo y esto acá no era, no eran palabras de Dios, entonces ahí es donde si no tenemos el fundamento de la inspiración completa de Dios, es cuando todo comienza a desprenderse. No hay una verdad absoluta aparte de la palabra logos de Dios. Y si usted no basa todo en eso, entonces todo lo demás va a desmoronarse. Bueno, disculpen, si usted empieza a escoger aquí y allá lo que es correcto, ¿a dónde se va a detener? Ese es el problema que tiene la iglesia el día de hoy. Escogemos lo que queremos, lo que se aplique a nuestra doctrina e ignoramos aquellas Mm, cosas. Pero tenemos que llegar al punto en que la palabra de Dios se aplique en nuestra vida personal. Antes de que nos levantemos y nos paremos detrás de un púlpito, la gente solía decir, bueno, practiquen lo que predican. ujú, Yo prefiero decir, prediquen lo que practican. claro. Y Así. permítame aclarar, los seminarios pentecostales no están enseñando en contra de un mover de Dios, simplemente que no están predicando necesariamente algo a favor de ello. Pero sí recuerdo un caso en el que yo estaba en el seminario y estaba tomando una clase del idioma griego, que es algo emocionante para mí. Y escuchamos una conmoción muy fuerte, horrible, un rugir fuerte, y todos nos volteamos a ver y el profesor estaba ahí parado y tenía una sonrisa en su rostro y él dijo, bueno, yo no sé. Cuando llegamos a nuestra pausa, todos fuimos a ver en la aula escolar enseguida de nosotros, en un seminario pentecostal. Ahí estaba toda la clase postrada en el suelo, incluyendo al profesor. Él estaba enseñando del libro de Joel y ellos estaban clamándole a Dios para que los volviera a llenar y que volviera a derramar su espíritu sobre ellos. Así que sí hay algunos que están buscando a Dios completamente. Maravilloso, Yo maravilloso. recuerdo, desde que he estado aquí, he leído muchos de los escritos de, del instituto al estar trabajando en algunas de los documentos que tenemos que someter. Y recuerdo que leí cosas que ustedes habían dicho, hermano Swagger, a lo largo de los años de entrenar e instruir a hombres y mujeres. Miren, esto es lo que va a separarnos
de muchas otras escuelas. Nosotros no solo estamos enseñándoles qué es lo que la Biblia dice, sino que les estamos enseñando una aplicación. He escuchado historia tras historia de cuando el Espíritu de Dios caía en estas aulas escolares, así en el es. ministerio. Nosotros vamos a ver eso otra vez. Claro que sí, claro que Eso sí. es lo que necesitamos. Y necesitamos que los estudiantes estén Así expuestos a es. eso, no solamente la enseñanza de calidad, pero que Mm, ellos vean cómo. Así que algunas de las personas que están viendo estos programas tal vez tienen hijos o nietos o sobrinas o sobrinos que están creciendo ya. Ellos necesitan considerar enviar a sus estudiantes aquí por lo menos 2 años para que tengan ese fundamento. claro. Si ustedes ven en este panel esta mañana, tienen a hombres como Dave Smith, que ha estado enseñando en este instituto desde que comenzó. Gente como Loren Larson. ¿Cómo van a recibir a alguien mejor que el hermano Larson? Enseñando sobre la cruz, enseñando sobre el libro de Romanos. Y también jóvenes pequeñuelos, como el doctor Watts y Pérez. ¿Cómo vamos a superar esto? Esos jovenzuelos acá. El doctor Eh, Watts. Pero por eso es que es tan crítico que prediquemos la palabra y la verdad sin compromiso sobre la cual este instituto fue Así fundado. es, definitivamente. Así es. El El Señor dijo que Señor debemos dice, adorarlo en espíritu y en verdad. Y con las perversiones, depravaciones desde el siglo XIX, en escuelas en filosofía donde donde se mezcló la filosofía con la palabra de Dios y comenzó a convertirse en algo popular. Karl Barks y diferentes filósofos lidiando con diferentes escritores, con diferentes partes de Jesús. Aún Cristo dejó en claro quién escribió el Pentateuco, Moisés, que fue el escritor de los primeros 5 libros, pero pervierten ellos con diferentes autores, tratan de justificar a través de diferentes palabras. De cualquier manera, no quiero entrar en esas situaciones, pero cuando estudié eso dije yo, ¿cómo es que todos estos supuestos hombres fieles que dicen ser espirituales cuando no están buscando la verdad, están buscando medios filosóficos para presentar el Evangelio? Y tiene que ser por el Espíritu, pero aquí es donde yo creo que el mensaje de la cruz es el mejor mover revolucionario de la palabra de Dios desde el tiempo de los apóstoles, y es esto: ¿cómo es que el Espíritu Santo obra? Eso no se había entendido a través de todos estos años. Entendíamos que se movía, sentíamos el poder de su mover, veíamos los dones en operación, los dones se hicieron más importantes que el dador en el movimiento carismático. De carismático se convirtió en carismaniático. Buscaron tanto los dones que los dones ya no estaban operando, y por eso es que los dones no se ven ni se buscan, porque ya no se estaba moviendo Dios, porque dejaron la verdad. Por lo menos había comprensión del fundamento, la justificación por fe con respecto a Jesús, pero ni siquiera eso ya se presenta mucho. Pero hermano Swagger, el mensaje de la cruz pone en perspectiva cómo obra el Espíritu Santo, qué fue lo que Cristo hizo en la cruz y cómo es que el Espíritu Santo obra en esos parámetros. Y mientras la iglesia, porque si hay un remanente, si hay un grupo, y nosotros somos parte de ese grupo que reconoce esto, y estamos viendo el Espíritu de Dios moverse, los servicios que tenemos en el Centro Familiar de Adoración, especialmente el miércoles pasado, es porque el Espíritu Santo tiene la libertad de moverse, porque la verdad se está presentando y se está dando. Y por eso es que yo no tuve el privilegio de ser parte del Instituto Bíblico y Seminario, tuve que hacerlo de la manera difícil. Yo leí miles de libros y le pedí a Dios que me ayudara, pero sus comentarios, hermano Swagger, fueron mi instituto bíblico. Tal vez el Señor me dejó fuera de ciertos lugares porque hubiera sido malo, porque yo no soy muy muy eso práctico en no cuanto lo he yo. visto en ocasiones. Sí, tal vez me hubieran sacado de ahí antes de que yo terminara. Pero el punto es este, que Dios ha abierto la puerta, los comentarios han sido de gran ayuda, la Biblia de estudio del expositor ha sido de gran ayuda, pero gracias a Dios que estas herramientas disponibles a nosotros por su consagración y la ayuda del Espíritu Santo están tocando a la iglesia. John, tu conocimiento bíblico es tremendo. Usted ha sido mi maestro, el hermano Larson también, y estos otros hermanos también han contribuido a mi aprendizaje. Pero yo siento que el Señor te va a usar en una manera mayor de la que tú Gracias, piensas. mi hermano. Yo no he pagado la matrícula, pero he puesto mucha atención. Bueno, has hecho ambas cosas.
Ambas Gracias. cosas. Comenzamos con esta conversación porque cuando fallamos o no entendemos el Evangelio y entramos a otro ámbito, a otra religión, Cuando dices entender el Evangelio, ¿a qué te el Evangelio refieres? primeramente comienza con el entendimiento de quién es Jesús, el Hijo de Dios, Lo que Él ha hecho. y lo que Él ha hecho, sí. Hay muchos hombres, muchas personas que en este momento no entienden el valor de la cruz, no ven la imagen completa de la cruz. Y yo no los voy a dejar fuera de la imagen porque tienen la oportunidad de proseguir, así como estos, Así bajo es, así la es. tutoría y el tutelaje de, como Pablo estaba presentando. Creo que si la oportunidad se rechaza, usted hizo la pregunta, ¿dónde nos pone todo esto, verdad? Pero la gente que aún no entiende el Evangelio en su plenitud, ciertamente camina con Dios en la luz que ellos conocen y ellos tienen valor, son importantes, son Así salvos, es, nacidos así de es. nuevo. Predican a Jesús como Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Los necesitamos, son parte del reino, no dividimos de ellos o no nos separamos de ellos, pero esa persona, una vez que escucha el valor de la cruz, una vez que comiencen a entender, Así es. entonces creo que hay una respuesta completamente diferente desde el cielo. La luz rechazada es luz, es Así es. retenida. Los poderes de las tinieblas creo que tendrían una medida mucho más grande en esa vida que no sabe. Así que tenemos una misión doble. Queremos reunir a la persona que no conoce nada del Señor y presentárselos y lo que Él ha hecho. Y queremos tomar a esa persona que conoce a Dios, que ama a Dios, que le ha servido a Dios con todas sus fuerzas y Dios los ha usado. Dios, tal vez van a haber cientos o miles de personas a través de sus ministerios los que van a llegar. Queremos avanzarlos a ellos en su conocimiento de lo que Cristo ha hecho. Y es importante que nos mantengamos conectados para hacer eso, porque esta gente está en pacto. Ahora, si rechazan lo que se ofrece, si rechazan la luz, entonces, entonces estamos tratando una vez más con una espiral descendente, una verdad espiritual de rechazar la luz de Dios, la verdad, y eso jamás es algo bueno. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Cuando éramos niños, estábamos atados bajo los elementos del mundo, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. El judaísmo y toda otra religión, una mala dirección, puede encontrarse bajo los poderes de las tinieblas si no ponen atención a lo que Pablo les estaba enseñando, tratando de persuadir a los creyentes gálatas de seguir avanzando en lo que ellos ya habían comenzado. Me parece que muchos ahora, y no han rechazado el mensaje de la cruz, están simplemente contemplándolo. ¿Cuántos? ¿Cuántos lo harán? Recordemos que estamos derrumbando muros que han sido erigidos por falsa doctrina. Pensamiento malo implantado en la mentalidad de los creyentes durante años. Es lo que se les enseñó, lo que sus padres les enseñaron, lo que sus pastores enseñaron. Y muchos de estos son hombres piadosos, mujeres piadosas que aman a Dios y aman las cosas de Dios. Así que si los ejecutamos y los sacamos del camino, entonces es algo completamente equivocado. Pero lo que tenemos que hacer es orar para que la luz se encienda, para que el entendimiento llegue y también para que ellos puedan Así aceptar es. lo que están escuchando como verdad evangélica. Lo hemos dicho mil veces aquí. Si usted se fija en lo que se está proclamando en esta plataforma y usted se fija muy bien en las escrituras, encontrarán que lo que estamos enseñando y predicando se alinea con el evangelio que Pablo enseñó y predicó. Y eso es lo que queremos que la gente vea, porque si Pablo lo predicó, yo quiero tomarlo. Así es, así es. El hermano Larson presentó al final del versículo 3 bajo los rudimentos del mundo. Hice una búsqueda rápida. El término griego estauquía significa una línea de soldados o un ejército. Así que sea que ese ejército bajo el cual estamos nosotros atados puede ser secular o puede ser religioso. Y en nuestra mentalidad. Así que William Barclay, en su comentario, él enfatiza eso.
estar bajo el control de un ejército, una línea de soldados. Creo que eso es un pensamiento Sí, interesante porque como ya se dijo anteriormente, puede ser algo mundano o puede ser la religión en el mundo de la así iglesia. es. Obviamente Pablo no quiere que los creyentes de Gálatas estén en esclavitud a esos principados y el erudismo está dividido sobre lo que son, pero yo me inclino a la idea de que el poder de las tinieblas que domina el mundo, ¿por qué el creyente le da la espalda al Evangelio y retrocede a eso? ¿Y por qué una persona que conoce el Evangelio, que conoce a Jesús, que tiene una experiencia con el poder del Espíritu Santo, cuando escuchan la verdad, porque dicen, no, yo no quiero avanzar en eso, yo quiero permanecer donde estoy? Amén, así La es. iglesia hoy día también, bueno, ya tiene un gran conocimiento de la cruz de Cristo en lo que refiere a la salvación. Jesús murió por mí, que es lo mayor que una persona puede decir, pero hasta ahí han llegado. El entenderlo en lo que refiere a la santificación, cómo vivimos para Dios, y es el problema con la iglesia hoy día, simplemente no saben cómo vivir para Dios. Y es algo que tropieza sobre sus propias ideas, modalidades, situaciones así. Y, y eso no está funcionando, no Así está es. Sí, funcionando. necesitamos tener cuidado. Después de la pausa tenemos que hablar de esto y tenemos que predicar la cruz para que la gente lo escuche y también tenemos que tener cuidado para poder extender nuestra mano a aquellos que no la conocen aún Así y es, no así descartarlos y es. no desecharlos y no denigrarlos porque ese no es el evangelio. Eso no es lo que este mensaje ha hecho en mí. Ha hecho en mí, ha dado un Así es. deseo para que toda persona en el planeta escuche esto y yo voy a ser como Pablo, lo diré como Pablo, yo me convertiré en siervo de cualquier hombre para tratar de salvar a algunos. El Espíritu Santo tuvo paciencia conmigo Amén, y tenemos que tener paciencia con los amén, así demás. es. Ya volvemos. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino, porque la mano de Dios en toda mi vida veo. Y la razón de mi alegría, la razón es la siguiente, que el consolador está conmigo. Cuando Lauren empezó a hablar sobre el aceptar o rechazar, hay personas que están rechazando hoy en día, pero en este momento, el próximo año, estarán 100% a favor. Lo he visto una y otra Aleluya, vez. porque cuando lo que usted está haciendo no funciona, deberían de cambiar las cosas rápidamente, pero le doy gracias a Dios por su misericordia. No estuviese yo aquí el día de hoy si no fuese por la misericordia de Dios y la gracia de La Dios. misericordia, mi vida cambió. Eso es un hecho. Cuando Mike Murdock escribió eso, escribió el Evangelio, la misericordia, mi vida cambió, gloria a Dios. Así fue. Y yo siento en mi espíritu que el Señor tiene un ejército de hombres y mujeres, adultos, bueno, hombres y mujeres en general que están a punto de decirle, sí, Señor, yo lo veo. Sí, amén. Lo veo, lo veo. Y, y el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Alabado el Señor. Estoy determinado a saber nada entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. Cuando Pablo fue a Atenas, se quedó allí por unos meses y no hay evidencia de que una iglesia se estableció en ese ministerio. Él predicó allí en aquel monte y tuvo una pequeña respuesta, pero no mucha. Y cuando el Señor le había dicho que fuese a Corintios, Corintios en aquel momento era una de las ciudades o la ciudad más envuelta en el pecado en la faz de la tierra.
Y allí había idolatría, inmoralidad, situaciones que realmente cosas que no eran de Dios. Y mientras él estaba en camino allí, su embarcación se estaba ya a unas 5 millas en las afueras de Corintios. Y cuando iba caminando desde ese punto a la ciudad, se sentía un hombre derrotado, tal vez con dolor, porque no había tenido mucho éxito en Atenas. Y eso le dolió, lo sé, yo lo he vivido eso. Y, y yo creo que tal vez él pensó, ¿qué puedo yo hacer aquí? Esta ciudad acá de Corintios, que su Dios es la filosofía y, y su Dios es la inmoralidad, la basura, lo sucio. Si yo no tuve éxito, respuesta en Atenas, ¿cómo es que aquí voy a tener yo algún tipo de avance? Y creo que el Espíritu Santo le habló y le dijo, Pablo, predica la cruz, predica la cruz. Y por eso fue que él dijo, estoy determinado a saber nada entre vosotros excepto a Cristo y este crucificado. Gloria a nuestro Dios. Y Satanás peleó, pero el Señor le dijo, Pablo, tengo a muchos aquí en Corintios. Tengo a muchos aquí. Así que predica la cruz. Y así lo hizo. Y lo Así hizo. lo hizo. ¿Sabe, hermano Swagger, el mensaje del Evangelio? Cada predicador que predique a Jesucristo es importante. Pero también tengo que decir esto, y es una advertencia. Todo y cada predicador, quien quiera que hayamos sido o seamos, ha determinado cómo vivir para Dios y lo comparte con la gente. Alguna metodología, algún proceso ya ha determinado lo que es. Tal vez lo que se les enseñó, tal vez ellos aprendieron el proceso de santificación como lo predicamos nosotros o lo enseñamos aquí. Pero le están enseñando a la gente cómo vivir para Dios. Ahora, eso es lo que necesitamos ver. Cuando yo digo que yo acepto a hombres y mujeres de Dios que prediquen el Evangelio, no malentiendan, por favor. Yo no estoy validando el error o el método equivocado de predicación en cuanto a cómo vivir para Dios. Simplemente digo que esta gente no la quiero no descartar. es eso quiero lo que dejar eso en estás claro. haciendo. Y estoy diciendo que eso debe cambiar, debe haber un arrepentimiento de una mala dirección. Tiene que haber un reconocimiento de sus errores. Y Dios describe el esfuerzo que Él hace como una espiral descendente cuando en Romanos 1 el mundo rechaza la luz, hay poderes de las tinieblas que comienzan a dominar. Y eso es lo que veremos en la vida de los predicadores si no escuchan lo que Pablo nos ha enseñado y lo que estamos tratando de enseñar con todo nuestro corazón, haciéndoselo disponible a todo cristiano. No podemos permanecer en la presentación equivocada y permanecer bien con Dios, es lo que Pablo está diciendo aquí, para encontrarse comenzando a negar aún lo bueno que sí están haciendo si rechazan la verdad. Y esa es una verdad poderosa también. Si nosotros, y yo se lo mencioné en el escenario cuando estábamos en la pausa, su ministerio, y yo le pedí al ministerio que me encontrara un llamado al altar del hermano Swagger en los 80s. Por favor, si es que pueden, pónganlo en pantalla. Su ministerio en los años 80 tuvo de los resultados más grandes que el mundo ha llegado a ver jamás. Y eso fue un mover poderosísimo del Espíritu Santo en el que la gente literalmente corría de sus asientos. Ahí lo ven, lo ven. Corría de sus asientos para aceptar a Cristo. Ahora, ese ministerio tiene valor en la mente de Dios, en el corazón y en la vida de cada persona que corría. Miren eso. Miren, no me digan a mí que eso no tiene valor y que no tuvo valor. Pero cuando el Señor le trajo a usted el mensaje de la cruz, eso pudo haber sido el mayor llamado al altar Así en es. Santiago, Chile. Me parece que dijeron 80 y tantos mil personas, no recuerdo exactamente, pero Sí. bueno, muchas personas. pero el punto es que Dios vio eso y tuvo valor.
Y si uno niega eso o la vida de otros que están predicando a Jesús como la única solución para el alma del hombre y para la única solución para el pecado, si uno niega eso es un error, pero Dios no le permitió a usted continuar Así sin es. corregir y restablecer. Así Y es. eso es lo que yo digo que tenemos que tener. A esos predicadores tenemos que darles la oportunidad de ser corregidos, no porque nosotros somos muy inteligentes, sino porque este evangelio es real y el valor de ese predicador puede crecer exponencialmente si nosotros podemos dirigir a la gente a Jesús efectivamente con los dones del evangelismo que ya están allí y luego podemos estabilizar al cuerpo de Cristo a través del entendimiento de cómo es que el Espíritu Santo obra y cómo crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, cómo mantener nuestros ojos en Cristo y experimentar el mover y la operación del Espíritu Santo, la libertad, la libertad, todo eso que puede llegar, eso es una necesidad que en la vida de todo creyente. Así que cuando yo digo que esos ministerios tienen valor, yo lo digo en serio. Y yo haré todo lo posible como siervo de Dios para poder estar junto a ellos y tratar de compartir lo poco que tal vez yo entienda de este proceso para que ellos puedan comprenderlo y continuar y avanzar. Eso es importante. Eso es lo que quiero decir, es lo que estoy diciendo. Bueno, creo que este programa extendiéndose hasta la vida de todos los predicadores a través de toda la nación y el Así mundo, es. está teniendo ese efecto de corrección. Si lo hacemos con amor, si lo hacemos con amabilidad, si lo hacemos como dijo Pablo, si somos aptos para enseñar, pacientes, uniéndonos Sí. a esos otros que han sido apoderados por los poderes de las tinieblas y que los han llevado por este camino de psicología o por el camino de la educación y que no educan a nadie en las cosas de Dios, pero hay que ayudarlos Mm. a entrar a la verdad de las Escrituras. Es lo que Pablo hizo. Si nosotros ponemos atención al entendimiento progresivo de la iglesia primitiva, veríamos que tenían paciencia y eso es lo que veríamos. Y veríamos un predicador paciente también, así Sí, como vimos amén. a un Dios, de igual manera Correcto. como vimos a Pablo. Sí, exacto. El punto es que la transición de los pastores no va a ser rápida o fácil, pero si nosotros tenemos paciencia y realmente así como Dios fue paciente, lo somos nosotros con nosotros, Sí, amén. entonces veremos esa transición y cambiará eso al mundo, cambiará el mundo de Amén. ese pastor y el mundo de aquella iglesia, cambiará realmente a ese estado y a esa nación. Y yo entiendo plenamente que vamos a ser criticados, ridiculizados, atacados. Lo entiendo. Y también entiendo que el esfuerzo que estamos haciendo no va a ser recibido por todos. Pablo dijo, yo me hice siervo para que pudiéramos ver a algunos impactados, a algunos salvos. Así que estoy tratando de balancearlo, ¿verdad? Porque nosotros de ninguna manera, de ninguna forma queremos ver que los predicadores prediquen un evangelio de santificación fuera de fe en Cristo y la cruz. No va a funcionar. No funcionará para ellos, no funcionará en sus propias vidas ni en sus propios ministerios. Así Y es. damas y caballeros, una vez que usted escuche este mensaje, una vez que usted comience a escuchar lo que estamos diciendo, recuerden que son responsables por la verdad que usted sabe. La primera parte del versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del Ahí tiempo, está, ese cumplimiento de ese tiempo ha llegado para ahí la está. iglesia, para aprender a decirle sí a Amén, Jesucristo y amén. vivir para Dios como debemos de vivir para Dios. Y ese tiempo, ese cumplimiento diseñado por el Espíritu Santo, y le doy gracias a Dios que nos ha dado el privilegio de tener una pequeña parte en ello. Le Amén. doy gracias a Dios pues por ello, ¿no? Y Él tiene a miles hoy día. No los conocemos a la mayoría, pero eso no importa. Van a ser usados por Dios. Amén. Van a derribar algunas de esas naciones Para un tiempo como este. para esta hora. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo que ha llegado ya, está Amén. aquí Así es. ahora, Alabado alabado Dios. Dios. Sé que están hablando aquí del nacimiento de Cristo, pero podemos Un hacer esa tiempo aplicación. establecido es lo que significa Así ese es.
tiempo del cumplimiento. Así es. O el cumplimiento del tiempo. Cuando Dios estaba listo y por alguna razón, honestamente yo creo que esta cadena fue Diseñada concebida por y Dios. diseñada para traer esta verdad en particular Así es. y llevarla a la vida y al corazón del cuerpo de Cristo. Exactamente. Cuando mencionamos los versículos de Esther, ahí era un momento de crisis. Dios estaba llevando a la gente a un punto donde tenían que tomar una decisión, y es vida o muerte. Sí, la crisis siempre es el mejor tiempo para que la gente evalúe su Ujú. vida, porque cuando estamos fuera de las crisis, nosotros siempre seguimos como el agua, la corriente, seguimos la corriente, pero cuando hay una catástrofe por delante tenemos que ver de cerca nuestra vida. Muy bien, adelante, leamos una vez más, Dave, por favor. El versículo 4, Sí. pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, No sé lo que sucede aquí, pero no puedo dejar Amén. eso atrás. Así es. Alabado Dios. Es un tiempo especial Sí. y Dios, ayúdanos Amén. a caminar correctamente ante ti. Ayúdanos a caminar correctamente ante ti. Ayúdanos, Señor, a hacer exactamente lo que tú quieres que hagamos, de la manera como tú lo quieres que se lleve a cabo. Y lo pido todo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Somos vasijas imperfectas, lo sabemos, Señor, pero miramos hacia ti, el autor y consumador de nuestra fe. Alabado Dios. Y toca a esos predicadores que han estado en el valle de la decisión. Sí, Señor. Sí, amén. Alabado Dios. Y levántalos sobre las Sí, tinieblas y Señor. establécelos en una tierra más alta. Hazlo en el nombre de Jesús. Lo pedimos en el nombre Aleluya. del incomparable Sotura Hijo de lama, Dios, sotoro el loco, nombre de candara, Jesús. mae. Alabado Dios. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.